Entonces, qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor ustedes. Y bueno, yo esperaba que todos los padres llegaran, ¿verdad? Para que todos estemos celebrando el Día del Padre hoy. Ok, vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Qué buen tiempo tengo, las 6:20. Entonces voy a dar el mensaje y después quiero orar específicamente y quiero orar por los padres. Así que vamos a ir a la Biblia y en un solo texto quiero pensar esta noche en cuanto a camina en su integridad el justo. Camina en su integridad el justo. Miren su Biblia, entonces el texto de Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios 20, 7. Así que abran ahí su Biblia, ¿están ahí? Entonces llévenlo ahí con su vista. Dice la Escritura: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. Padre, gracias te doy por tu palabra, eres maravilloso y fiel. Oh Señor, qué bendición, Dios mío, es ser justo y qué bendición es que podamos ser nosotros padres justos, que caminamos en integridad, que caminamos conforme a tu voluntad y, oh Dios mío, qué bendición seríamos nosotros como padres para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, como justos y ser de bendición, ser de dicha, de alegría, de gozo para nuestros hijos y para nuestra familia. Pedido tu gracia sobre mi vida, habla mi corazón, bendice a cada hermano y hermana que está en este lugar, que tu nombre sea glorificado. Háblanos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo pido. Amén. Y amén, muy bien. Entonces, quiero hablar acerca de camina en su integridad el justo. Camina en su integridad el justo. Tristemente, estuve buscando y estuve viendo y también escuchaba en uno de los mensajes de ayer que el 75% de los niños en el mundo no tienen un padre. ¿Están aquí? Escucha. El 75% de los niños en el mundo no tienen un padre. Es triste, lamentable. Y el 25% de los niños que tienen un padre, lamentablemente, no todos esos padres cumplen su función correctamente. O sea que al final es catastrófico lo que estamos viviendo y lo que está pasando y por qué estamos en una generación perversa, adúltera, mala, pecaminosa, una generación rebelde, porque los padres, ¿verdad?, no hemos hecho nuestro trabajo como deberíamos de hacerlo. Eso es lamentable. Y vamos a seguir viendo, a menos que nosotros, ¿verdad?, podamos tener y hacer y cumplir nuestro rol como padres, entonces vamos a ver una generación, o por lo menos a nuestra descendencia bendecida y próspera. Pero si nosotros decidimos ir fuera de la voluntad de Dios y ser uno más del montón, hermano, va a ser lamentable, va a ser triste lo que suceda con nuestra descendencia, lo que suceda con nuestros hijos. Ahora, no estoy diciendo y no estoy justificando que los hijos que no tienen un padre, que es un padre leal, fiel y un padre correcto delante de Dios, no estoy justificándote a ti, hijo, niño, no te estoy justificando para que tú hagas lo que se te dé la gana y no te estoy dando el derecho de fracasar. También los hijos tienen su responsabilidad y deben entonces obedecer el plan de Dios, y es mejor que nos sometamos a la voluntad de Dios y ser hijos correctos y buenos hijos para nuestros padres. Pero es triste, sí, que no haya un buen padre. Doy gracias a Dios porque Dios me dio un padre, y gracias a Dios
cuando yo tenía quizás unos 10 años de edad, mi papá se convirtió a Cristo, se entregó a Cristo, y desde mis 10 años yo vi un padre, realmente para mí mi papá es una gran bendición, porque es un padre que ha venido caminando con Dios, gracias a Dios. Mi papá tiene 76 años y es un pastor, y qué bendición, ¿verdad? Ayer visitaba la óptica y entonces fui donde mi hermano trabaja y me dice la optometrista, usted es el pastor, ¿qué cargo tiene usted? Yo soy pastor. Y, usted es el pastor, me dice. Soy uno de ellos, le dije yo. Qué bendición, ¿verdad? Que en mi familia 3 de nosotros somos pastor, mi papá, mi hermano y yo. Hermano, es una bendición para mí tener un padre que me ha dado un buen ejemplo, un padre que me instruyó, que realmente me ha dado lo mejor de lo mejor. Y gracias a Dios por mi padre. El deseo de un buen padre, hermano, mire, un padre cómo se preocupa, cómo anhela ver el éxito en su familia, cómo anhela ver el éxito para su hijo, como quiere, ¿verdad? Quizás yo pensaba ahora, los padres que somos realmente padres correctos, tenemos un deseo y queremos comportarnos como la gallina. Queremos tener ahí a nuestros pollitos ahí bien a la sombra de nosotros ahí. Y por ejemplo, yo he pasado momentos difíciles, momentos que me angustio cuando no sé dónde están mis hijas, dónde andan y no han venido. ¿Y por qué no han venido? Dios mío. Y empiezo a llamar. ¡Aló! Aquí andamos tranquilos. Bueno. No, y aquí está Katiuska, que les he dado una buena regañada a mis hijas. Una buena regañada cuando hacen algo que no me informaron a mí. Una buena regañada, porque miren, yo amo a mi hijo. Y yo se lo he dicho a ellos ahí personalmente, y aquí lo digo públicamente, yo amo a mi hijo. Y yo voy a hacer lo que sea necesario, lo que sea, lo que tengo que hacer para que mis hijos sean bendecidos, para que mis hijos sean dichosos, sean bienaventurados, sean poderosos en la tierra. Mi generación, mi deseo es que mi descendencia, si Dios nos da largos años de vida, si Jesucristo no viene por su iglesia, mi deseo es que mi generación sea una generación bendita y próspera para la gloria de Dios. El deseo de un padre es ver el éxito en su hijo. Trabaja con toda su fuerza. Quiere ser el modelo a seguir. Sabe amar, sabe guiar, sabe disciplinar. Y quiero hablar entonces en ese texto 3 cosas. Número 1, las acciones de un justo. Las acciones de un justo, o podemos decir también el caminar de un justo. El caminar de un justo. Mire, un justo, mantiene, el caminar de un justo es que se mantiene en una relación con Dios. Mire, el justo pasa como decía un predicador en una bicicleta, toma una bicicleta, usted tome una bicicleta y empiece a pedalear. Cuando usted deja de pedalear y se para la bicicleta, ¿sabe qué? Usted tiene que poner el pie en el piso. Si no, no se puede quedar en la bicicleta así, en el aire. Alguien dijo, tiene que caerse. El justo, amados hermanos y hermanas, el justo tiene que caminar con Dios. Tiene que mantener y debe mantener una relación íntima con Dios. Una relación que verdaderamente camine con Dios. Mire, hay 2 ejemplos. Solamente se habla de 2 hombres en la Biblia que caminaron con Dios. 2 hombres. Dice Génesis capítulo 5, versículo 22. Uno de ellos fue Enoc. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Porque él caminó, o sea, andaba apegado a la palabra de Dios, andaba
haciendo lo que a Dios le agrada. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Para los que de verdad pensamos que es tan difícil caminar con Dios estos 50 años que vivimos en el mundo, no. Enoc caminó 300 años con Dios. Y el otro personaje, ahí mismo en Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice que es Noé. Pero Noé halló gracia. No, es Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Mire qué lindo esto. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Entonces, si nosotros, ¿cuál es el caminar? ¿Cuáles son las acciones de un justo? Es que tiene un caminar con Dios, es que mantiene una relación con Dios. Y bueno, ustedes pudieran decir que es una relación con Dios, o más bien, que es una comunión con Dios. Una comunión con Dios es que estos hombres hablaban con Dios. Estos hombres pasaban tiempo en oración. Hablaban con Dios, caminaban con Dios, hablando con Dios. Estos hombres escuchaban a Dios y hacían lo que Dios decía. Estos hombres ministraban a Dios, en otras palabras, estos hombres servían a Dios. Dios era su jefe y ellos eran sus siervos. Estos hombres eran prosperados por Dios. Estos hombres eran sostenidos por Dios. Bueno, era una relación, una verdadera comunión que tenían estos hombres con Dios. Y miramos cómo Dios los usó poderosamente a Enoc y a Noé. Dos hombres grandes de Dios. Miren ustedes para una cita bíblica en Proverbios. Ahí en Proverbios voy a estar viendo varias citas bíblicas. Miren en Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Estos hombres eran justos y tenían un verdadero caminar con Dios. ¿Cuánto necesitan, hermano, nuestros hijos ver que un padre camina con Dios? Ver un ejemplo de vida, ver un ejemplo de cuánto necesitan nuestros hijos. Verdaderamente ver un ejemplo de Dios, de vida en sus padres, que caminan con Dios, que hablan con Dios, que aman la palabra de Dios, que andan con Dios, que obedecen la Biblia, que ministran, que son siervos de Dios, que sirven a Dios, que Dios los bendice, que Dios los prospera, que Dios los sostiene. Qué bendición es que puedan ser verdaderamente una bendición los padres que caminan con Dios. El caminar de un justo. Número 2, estoy hablando del caminar de un justo. 1, mantiene una comunión con Dios. 2, el justo obra justamente. El justo obra justamente. Ese es las acciones del justo. ¿Ve? Que camina con Dios, pero que entonces obra justamente. ¿Y qué significa obrar justamente? Bueno, obrar justamente, la palabra justo, bíblicamente, principalmente cuando la Biblia habla de justo, se refiere al abandono del pecado. A eso es lo que se refiere. Cuando la Biblia habla de justo, se refiere al abandono del pecado. Gracias a Dios, tenemos que realmente reconocer lo que dijo el salmista en el Salmo 14 y lo que dijo Pablo a los romanos, bueno, también refiriéndose al Salmo 14, que dijo, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Entonces, realmente, por nosotros mismos no podemos ser justos. Y somos injustos, somos pecadores. Pero gracias a Dios que nosotros podemos llegar a tener la determinación de caminar como justo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? De apartarnos del pecado y vivir en una vida que obedece a la palabra de Dios. Justo, principalmente, esta palabra tiene que ver con lo opuesto al pecado. Ya decía el Salmo 14 y Romanos 3:10, pero también humanamente, hermano, nadie puede justificarse por sí mismo. Gracias a Dios que en Jesucristo nos hizo justicia a nosotros. Qué bendición que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él fue justicia para nosotros. Que Dios hizo justicia
en Cristo para salvarnos del infierno. Mire, qué dicha, ¿verdad? ¿Cómo es el plan de Dios? Que Él quiere justificarnos y Él nos justifica por la sangre y por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Miren ustedes en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, si puedes encontrarlo, si no, escúchalo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al versículo 7. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién? Cristo Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, como Cristo es justo. Gloria al Señor. Jesucristo hecho pecado, así lo dice la Biblia. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Jesucristo hecho pecado y glorificando a Dios al llevar el juicio por nuestros pecados, al llevar el juicio del pecado, según Romanos 3, 21 al 26. Y Gálatas 3:13, no vamos a ir a los textos por tiempo, pero también en Filipenses 2, 5 al 8, dice que Él se entregó por nosotros y murió por nosotros. Así Dios hizo justicia por el pecado. En la obra perfecta de Cristo, el hombre es justificado delante de Dios. En cambio, el que no se apega a Cristo, el que no abraza la justicia de Dios, hermano, el que no abraza la justicia de Dios, ¿qué pasa? Entonces tiene que abrazar el juicio de Dios. Y sí, la justicia de Dios es lo que hizo Cristo por nosotros. Él murió en nuestro lugar para salvarnos y darnos vida eterna. Pero el que no abraza a Cristo y el que no abraza la justicia de Dios, el que no abraza el amor de Dios, el amor de Cristo, entonces debe enfrentar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es el lago de fuego para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que rechazan la justicia que Dios nos dio en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Mire, el justo entonces, hermano, puedo decir que el justo obra justamente, ¿cómo obra justamente? Se mantiene alejado del pecado. Principalmente, eso es lo que hace el justo. Se mantiene alejado del pecado, lejos del pecado. 1 Juan 3:3 dice la Escritura, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y eso está hablando de santidad, está hablando de limpieza, de pureza del pecado. Miren también Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22:11 dice la Escritura, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El que es justo, ¿qué dice? Que dice practique la justicia todavía. Normalmente, entonces, el creyente, el justo que camina en esa integridad, entonces se mantiene alejado del pecado. El que practica la justicia. ¿Qué es lo que hace el justo? El justo, entonces, en esa obra que está haciendo, el justo se convierte en un siervo de la justicia, según Romanos 6:13. Dice que Dios nos salvó para que ya no seamos siervos de la injusticia, sino siervos de la justicia. Romanos 6:13 dice la Escritura, si no lo encuentras, escúchalo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumentos, siervos de la justicia. ¿Y cuáles son nuestras acciones? También, miren, ahí mismo en el 6:19 dice que hablo como humano.
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia cuando éramos del diablo, cuando éramos hijos de las tinieblas, del pecado y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahí mismo también en el versículo 22 ustedes pueden ver: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué hace el justo? ¿Cuáles son las obras del justo? Se aleja del pecado, sirve a su Dios, sirve a la justicia. Y número 3, sus oraciones son justas y son oídas. Sus oraciones son justas y son oídas. Hemos leído ahí el Salmo 34 en el versículo 15. Miren, esos versículos son tremendos versículos que debes marcarlo en tu Biblia. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero ¿qué es lo que están viendo los ojos de Jehová sobre los justos? Están viendo cómo prosperarlos, cómo bendecirlos, cómo ayudarlos, cómo sostenerlos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El caminar de un justo entonces es que mantiene una comunión con Dios, es que obra justamente. Y número 3, el caminar de un justo se mantiene en la justicia. No solamente obra en la justicia, sino que se mantiene en la justicia. El salmista se hizo una gran pregunta en el Salmo 37. En el Salmo 37, Salmo 37, versículo 17. Miren ustedes: porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Pero antes el salmista se preguntaba en el Salmo 11, miren ustedes mejor el Salmo 11. Esta es la gran pregunta que se hacía el salmista. El salmista estaba un poco aquí estaba turbado realmente, y decía en el Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, mire, hizo esta pregunta: ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que no contestó en ese pasaje. Pero hermano, ¿saben quién es el fundamento de lo justo? ¿Quién es el fundamento del justo? Es Dios. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el 37:17 es lo que leí ahorita: porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos, ¿qué dice? Es Jehová. Él es el fundamento, Él es el que nos sostiene, Él es la roca inconmovible. Por tanto, nunca, déjeme decirte, esa pregunta retórica que hacía el salmista: si fueren destruidos los fundamentos nunca serán destruidos. Por eso el justo, y vamos a verlo más adelante, el justo permanecerá para siempre. Para siempre. No será conmovido. Así dice la palabra de Dios. Hermano, el justo se mantendrá en la justicia. Apocalipsis 22:11 dice, bueno, déjame ver ese texto. Apocalipsis 22:11 me suena, pero voy a verlo mejor. Dice: el que es justo, bueno, ya lo decía. Entonces, el que es justo practique la justicia. Y voy adelante. Ahí se mantiene, el justo se mantendrá. El justo puede humanamente dudar, puede atemorizarse, pero se podrá mantener, porque el que lo sostiene es Jehová. Es el Todopoderoso. Dios está con los justos, Salmo 14:5. No serán desamparados, Salmo 37:25. Decía el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Mire, ¿cuál es el caminar? ¿Cuáles son las acciones del justo? Número 4, sus caminos son buenos. Sus caminos son buenos. Miren ustedes Proverbios 2:20. Proverbios 2:20. Allí dice, así andarás por el camino de los buenos. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Sus caminos son buenos, sus veredas son justas, son rectas. El justo anda en la verdad, el justo se mantiene arraigado en la verdad. Puede moverse de cualquier cosa, pero nunca dejará la verdad. Proverbios 13:5. Miren ustedes, Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira. Si aborrece la mentira, entonces automáticamente ama la verdad. Mas el impío se hace odioso e infame. Hermano, el creyente, ¿cuál debe ser entonces? Ustedes se están preguntando, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Esto es para los padres que deben caminar con Dios, deben tener acciones de un caminar, una comunión con Dios, de obrar para la gloria de Dios, de mantenerse en la justicia, de que sus caminos son rectos, justos y andar en la verdad. Pero déjenme decirle, Pablo decía a los efesios, les decía que el caminar del creyente debe ser firme. Miren ustedes, Efesios, vamos a Efesios, rapidito. Miren ahí, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Es que nuestro caminar sea firme, nosotros nos mantengamos sin fluctuar, sin vacilar, en otras palabras, sin vacilar, firme. Miren, en Efesios capítulo 4, Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, miren, siempre van unidos ahí el caminar y la verdad. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí mismo en Efesios, Pablo les decía a los efesios en el capítulo 6, les decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ustedes necesitan fortaleza espiritual para caminar y mantenerse firmes y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que puedan caminar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego, ¿qué dice en el versículo 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El caminar del cristiano debe ser un caminar firme, un caminar apegado a la verdad, un caminar de madurez. Miren, ¿por qué muchos creyentes están un tiempo aquí y otro tiempo están fuera? Porque no están firmes. Porque no han aprendido lo que es la madurez espiritual, lo que es el conocimiento de Cristo, lo que es la doctrina, las convicciones de la verdadera doctrina. Número 2, estoy hablando entonces del carácter del justo. Número 1, el caminar del justo. Número 2, el carácter del justo. Me gusta este otro título que le he dado a este punto, la integridad del justo. La integridad del justo. La integridad del justo está hablando del carácter del justo. O sea, ¿qué es lo que hace el justo? ¿Qué es lo que hace el justo? Déjame mencionarle rápidamente algunas cositas que hace el justo. No puedo decirlo todo, pero voy a decir esto rápidamente. 1, es fiel a su Dios. El justo, miren, la integridad. Déjame decirte qué significa integridad. Esa palabra, la palabra integridad significa que está completo en todas sus partes. O sea, completo en todas sus partes. Que no hace falta nada. Camina en integridad, camina en su integridad el justo. Camina en su integridad el justo. O sea, camina completamente. Es un hombre completo. Es completo. Y entonces voy a mencionar algunas cosas. Número 1, es fiel a su Dios. Es fiel a su Dios. Job decía, miren, en los momentos más difíciles de la vida de Job, cuando
todo lo había perdido, cuando, aún sus amigos lo habían condenado porque decían que era pecado, que él había pecado contra Dios. En Job capítulo 13, versículo 15, esto dijo Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Él decía, aunque él me matare, o sea, si realmente, una de las cosas que aprendemos nosotros en el libro de Job es el principio de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él puede hacer lo que él quiere. Y lo bueno es que a mí me llena de gozo cuando yo llego a la soberanía de Dios, es a entender, lo que me llena de gozo a mí es entender que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Entonces no me preocupo, porque Él es soberano. O sea, ¿qué significa eso? Que Él es soberano, que Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiere, pero Él es bueno. Entonces nunca voy a esperar algo de Dios negativo o malo. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, la integridad del justo es caminar fiel. Fiel, aunque tengas que morir. Fiel, tengas que padecer lo que tengas que padecer. Bueno, es que ahora, como no encontré trabajo, entonces ni modo, me voy a ir a trabajar a un bar, pastor. Fiel, aunque me muera de hambre, pero voy a ser fiel al Señor. En Él esperaré. Fiel. No voy a hacer un negocio ilícito porque no puedo fallarle a mi Señor. Fiel, fiel. Esa es la integridad del justo, que camina en fidelidad. Es un siervo fiel a su Dios. Mateo 25, 21 y 23, que Dios le dice a ese siervo que fue fiel, le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fiel, mire, la integridad de un justo es que es fiel a su esposa. Miren, veo muchas veces y veo aquí muchas veces y me preocupo muchísimo cuando no veo hombres aquí. ¿Dónde están los hombres? Eso es lamentable. Y muchos hombres, y espero que no haya ningún miembro aquí fornicar, adúltero. Escuché hablar, sé que hay algunos adúlteros. Es triste, es lamentable. Pero hermano, un hombre que camina en integridad es fiel a su esposa. Es fiel. Entonces viene, mire, las mujeres no saben esto, ¿verdad? Las mujeres no saben muchas cosas que pasa con los hombres, pero es interesante, ¿ves? Algunas locuritas que hacen las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, no cumplir, estoy hablando de casados, ¿verdad? Hay varios jóvenes aquí, cumplir su deber conyugal. Esa es una locurita que le agarran a las mujeres, ¿verdad? Que le faltan unos tornillos, ¿verdad? La mujer es loca. La mujer tiene que cumplir su deber conyugal. Bueno, y ojalá que, ¿verdad?, puedan amarse, porque tampoco es que sea una violación a la fuerza, entonces eso sería triste y trágico. Pero miren, fiel a su esposa, un hombre de Dios que es fiel a su esposa, que se mantiene. Miren, uno de los momentos difíciles que pasa un hombre es cuando su esposa se embaraza y la esposa tiene un momento, pasa enfermedades y pasa 2 meses, 3 meses, 9 meses. Mantenerse fiel es de hombre, muy hombre. ¿Y qué hacen muchos hombres? Muchos hombres que son gallinas se van con otras mujeres. Y cuando ya están en la cuarentena, ¿verdad? La mujer, ahí la dejan, ahí se queda y ellos andan de zángano. Agarren y vuelenle la cabeza. Un hombre íntegro es un hombre fiel a su mujer, que realmente pague el precio. Es un hombre, muy hombre. Cualquier hombre chueco se baja los pantalones, pero un hombre muy hombre no. Es un hombre. No es cualquier cosa. Agárrese. Bueno,
mire, es un hombre que camina en integridad, es un hombre que es obediente a Dios, es obediente a la palabra de Dios. No algunas cosas que va a obedecer, algunas cosas sí, esto sí me agrada y esto yo lo hago. No, es obediente a todo el mandato de Dios. O sea, es un hombre que camina en integridad. Integridad es que no le hace falta nada. Mire, yo creo que quizás algunos de nosotros, Dios mío, no llegamos hasta ese nivel de integridad. Ojalá, Señor, danos integridad. Seamos hombres íntegros, completos, que no nos falte nada. Hombres de integridad. Hermano, un hombre de integridad es un hombre que enseña. Por tiempo no estoy leyendo algunas verdades bíblicas, pero puedes ver usted en su Biblia un hombre obediente, 1 Pedro 1:14, un hombre que enseña, un hombre de integridad es un hombre que enseña a su hijo, que enseña, ese es un hombre íntegro, que ese es parte del trabajo de un hombre, enseñar, instruir, disciplinar, educar a sus hijos. Si no, usted revíselo en Deuteronomio, lea el capítulo 4, lea el capítulo 11, lea el capítulo 6, y, una y otra vez. Y también el sabio Salomón decía, instruye al niño en su camino. Y decía, hijo mío, escucha las reprensiones de tu padre. Una y otra vez. El trabajo y parte del trabajo y de la integridad de un hombre de un hombre de Dios es que enseña a su hijo a amar a Dios. Es un hombre de Dios. La integridad de un padre es que no solamente enseña a su hijo, sino que cuida a sus hijos. Cuida a sus hijos. Job 1:5 dice que este hombre, mire, estaba tan preocupado que venía todos los días, dice la Biblia, todos los días, voy a leerlo a la letra, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cuando quería. De esta manera hacía cuando se acordaba. No, de esta manera hacía, dice la Escritura, todos los días. Todos los días. Todos los días. La integridad de un hombre justo es que todos los días clama a Dios por su hijo. Todos los días los presenta delante de Dios a su hijo. Ora por ellos. Y si ve que haya algún asunto, bueno, puede pasar todo el día orando por ese hijo. Todo el día orando por ese hijo. Hijo, aprendan a escuchar la voz de tu padre. Aprende a escuchar la voz de tu madre. Aprende a escuchar la voz de tu padre. Que si por algo te dijo algo, agarra. Es mejor. Te vas a evitar muchos problemas. Es un padre que ora por su hijo. Esa es la integridad de un justo. Es uno que cumple sus funciones como padre. Enseña. Es ejemplo a seguir. Lo principal de un padre, la principal enseñanza, la principal metodología, la principal estrategia de un padre para enseñar a su hijo es con el ejemplo. Eso es lo que marca a un hijo. Eso es lo que va a marcar. Y si un hijo se pierde, déjame decirte, padre, que si un hijo se pierde, aunque le has dado buen ejemplo, ya eso no va a caer en ti. Y eso va a ser asunto de ese hijo con Dios. Y vos, mire, y tú puedes estar feliz y contento si ese hijo se muere, si ese hijo pasa cualquier cosa, porque tú vas a entender, hice lo que tenía que hacer. Lo discipliné, le enseñé, bueno, tomó otra decisión, lo siento. Pero el deber de nosotros es ser un verdadero ejemplo para tu hijo. Padres están siendo verdaderos ejemplos. Padre, estamos caminando con Dios. Padre, estamos caminando en integridad delante de Dios. Un padre, un hombre que camina en integridad, la integridad del justo estoy hablando, mire, es uno que cumple sus funciones como esposo. ¿Y cuáles son las funciones de un esposo? Dice que ama a su esposa, que la trata, dice no ásperamente, sino que la trata con delicadeza como a vaso frágil y que sabe vivir sabiamente con una mujer.
Miren, ¿saben por qué? Miren, vivir con una mujer se necesita sabiduría. Y eso no es un invento mío. Pedro lo dijo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice que vivid sabiamente con ellas. Las mujeres son... Mejor no digo nada, ¿verdad? Sí, las mujeres... Hay que agarrarse para saber vivir con una mujer. Si no eres sabio, vas a hacer tu matrimonio. ¿Qué vas a hacer? Papilla. Lo vas a destrozar, lo vas a destruir. Tarde que temprano. Hombre. Al hombre se le dice que sea sabio. ¿Qué significa que sea sabio? Que conozca a su mujer, que la entienda, que la comprenda, que la escuche, que la atienda, que busque cómo ayudarla. No, pero el hombre es el que quiere que la mujer le ayude, que lo entienda. No, hombre, ¿cómo es eso? Dios ayude a las mujeres a que sean mujeres sabias, a que, que no caigan en las locuritas, ¿verdad? Que decía yo, ¿verdad? De negarse a su deber conyugal, locuritas que hacen menosprecio a su esposo, locuritas que quieren entonces dirigir a su esposo, que quieren tomar sus propias decisiones, el irrespeto. Que la mujer, ¿qué pasa con la mujer? La mujer normalmente quiere ser la señora. ¿Qué significa eso, la señora, pastor? Es la que manda, quiere tomar las riendas y mandar y hacer todo lo que ella quiera. No. A usted no se le dio señorío sobre su esposo. Es a su esposo que Dios le dio señorío sobre usted. Siempre y cuando el hombre obedece a Dios, tiene todo el señorío sobre la mujer. Si el hombre es un desobediente a Dios, entonces muchas veces va a tomar malas decisiones y entonces va a haber problema ahí. No es esa la voluntad de Dios. Mire, el hombre cumple sus funciones con su esposa. El hombre cumple sus funciones como líder de su casa. ¿Cuánto necesitamos líderes? Hombres muy hombres, que se levanten y que sean líderes. Qué triste, qué vergüenza. Es que mujeres vayan adelante. Es que mujeres sean las primeras que van a ganar alma. Es que mujeres sean las primeras que vienen a orar. Es que mujeres sean las primeras que vienen al culto. Es que mujeres sean las primeras que buscan su Biblia, que buscan a orar. Qué triste. Ahora, con eso no estoy diciendo entonces que la mujer no haga nada. Tampoco estoy diciendo échense a dormir ustedes. No. La mujer tiene que buscar a Dios y someterse a Dios, porque si no, no va a poder verdaderamente andar como Dios quiere y va a ser un obstáculo para su esposo. Bueno, Dios nos ayude. Miren, el hombre debe cumplir su deber como líder. Eso es integridad. Dios puso al hombre como cabeza del matrimonio y como cabeza de la familia. Entonces el hombre debe tomar su lugar. Y, miren, muchas veces la mujer quiere tomar ese lugar. A ver, ven, yo. No. El hombre agarra su lugar. Y mujeres, sométase a su esposo. Si su esposo está haciendo las cosas correctamente, no sea rebelde, sométase. Un mandato que se le dio directamente, no estoy hablando a las mujeres, pues, pero le voy a dar una pasadita. Un mandato que se le dio a las mujeres, que se someta a su marido, respete a su marido. Hermanos, Dios nos ayude para andar en integridad. Miren ustedes, Lucas capítulo 5, un ejemplo de integridad es Job. Otro ejemplo, estoy mostrando 2 ejemplos en cada punto. En el punto anterior mostramos a Noé y mostramos a Enoc como ejemplos de integridad, de caminar con Dios y como ejemplo de integridad. Entonces miramos a dos, voy a dar 2 ejemplos aquí nada más. El de Job, que ya decía, ¿verdad? Que se mantenía, si es posible, hasta la muerte, aunque él me matare. Y otro ejemplo es el de Zacarías y Elizabeth. Miren Lucas capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías.
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, agarre bien ahí. Ambos eran justos delante de Dios. O sea que caminaban correctamente, lejos de toda maldad, lejos de todo pecado, en una comunión con Dios, en una integridad, en un servicio a Dios. Dice que entonces ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Irreprensible, ¿qué significa eso? Es integridad. No le hace falta nada. Irreprensible. Irreprensible. Tampoco estoy hablando, ¿verdad?, del el extremo y de ser como Dios. Exactamente sin pecado. No hay hombre justo. Ya dije, ¿verdad? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Normalmente fallamos. Pero en lo que siempre perdura es en la justicia. Es en la justicia, en la rectitud. Entonces dice el texto del versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En todo, no en algunos, no, en todo andaban en integridad. Y por último, entonces, quiero ver, esta es la parte que más quería ver, es el resultado del justo. El resultado de un hombre que camina en justicia, de un hombre que anda en integridad. ¿Cuál es el resultado? El resultado, miren, es maravilloso, es magistral. Miren ustedes lo que dice el texto: camina en su integridad el justo, camina en su integridad el justo. Y dice, sus hijos son dichosos. Voy a verlo a la letra. En Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos. Pero ¿dichosos qué? Después de él. ¿Y cómo es eso? Después de él. Sí, porque ese padre, porque ese hombre, porque ese justo. Bueno, exactamente no dice padre, camina el padre en integridad. No. Dice camina en su justicia el justo. Pero luego dice, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, automáticamente nosotros sabemos que se está refiriendo ¿a quién? ¿A quién? A padres. A padres. Entonces, miren, qué bendición es caminar en integridad, en justicia. ¿Y cuáles son estas bendiciones, hermano? ¿Cuál es el resultado? Número 1, dicha para su propia vida. Es una dicha. Es de lo mejor. Voy a decir los enunciados y luego vamos a ir a la Biblia, a leer lo que dice Dios acerca del justo. Dicha, mire, es una dicha para él mismo. Él mismo se va a regocijar, él mismo se va a alegrar, él mismo no va a andar entonces en zozobra. Ahora, como metí las de andar, entonces ahora no sé qué va a pasar. Y ay, Dios mío, no. Está firme, está seguro, está confiado. Porque anda en un caminar con Dios y en una verdadera integridad. Pero miren, también tiene dicha, es una dicha, el justo que camina en su integridad, es una dicha para sus hijos. Es una dicha, es una bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición, porque sus hijos precisamente seguirán su ejemplo. Si es justo él, si es íntegro, si camina con Dios, si obedece a Dios, si sirve a Dios, eso es lo que van a hacer sus hijos. Van a deleitarse en Dios. Mire, seguirán el ejemplo sus hijos. Serán bien instruidos sus hijos, porque el justo, naturalmente el justo es sabio, y serán librados del mal. Después voy a leer, vamos a ir a la Biblia, a los textos. Mire, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado del justo que camina en su integridad? ¿Cuál es? Mire, toda su casa será bendita. Toda su casa será bendita. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Y número 4, su alabanza es hermosa delante de Dios. Es olor grato, olor fragante. Eso es lo que Dios quiere. Alegraos, oh justo, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 33:1. Oh, qué bendición, hermano. Miren, voy a terminar. Vamos a la Biblia. Vamos a ver la Biblia y terminamos aquí. Ya se me fue el tiempo. Miremos algunos textos
que quiero ver. Rápido, si puedes mover tu Biblia, si no, escucha los versículos que te voy a leer. El Salmo 92:12 dice la Escritura: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Miren el Salmo también 97:11. Salmo 97:11, están ahí mismo. 97:11. Luz está sembrada para el justo, nunca andará en tiniebla. Luz siempre, o sea, siempre va a ver sus caminos, siempre va a tomar buenas decisiones porque siempre está bajo la luz. Luz está sembrada para el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Miren también el Salmo 112:6. Todo ese salmo me encanta, pero solo vamos a leer algunos versículos. Salmo 112:6, nada más el 6. Por lo cual el justo no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Nunca resbalará. Será permanecerá. El justo. Mire, en Proverbios, váyanse ahora a Proverbios 3:33, Proverbios 3:33. Mueve tu Biblia, si no, escúchalo. Presta atención, sí, presta atención, no te dejes robar la palabra. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá. Esa palabra abarca todas las dimensiones, todas las áreas: lo material, lo económico, lo social, lo moral, matrimonial, familiar, todas las áreas y sobre todo lo espiritual. Pero bendecirá la memoria de los justos. Miren el 4:18, ahí mismo en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Miren ahora ahí mismo en Proverbios 10:3, en el 10, miren el 10 y el 11 de Proverbios está hablando del justo. Miren Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Miren Proverbios 10:3, miren el versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Bendiciones sobre la cabeza del justo. Miren el 7. La memoria del justo será bendita, gloria al Señor. Miren el versículo 11, manantial de vida es la boca del justo. Miren el versículo 16, ahí mismo, la obra del justo es para vida, gloria al Señor. El versículo 20, miren el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, gloria al Señor. Dice ahí, más el corazón de los impíos es como nada. El versículo 21, solo estoy leyendo la parte que me importa, que está hablando de los justos. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Versículo 25, miren ahí, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo, fíjate bien que lo que te he dicho, ahí está en la Biblia, permanece para siempre. El justo permanece para siempre. El versículo 28, miren el 28, la esperanza de los justos es alegría, siempre hay alegría. Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría. Si hay sabiduría, entonces hay victoria, hay bendición. Vas a tomar las mejores decisiones y tus hijos también serán bendecidos. Miren en el capítulo 11, ahora en el capítulo 11, versículo 8, versículo 9, el 11, 8 y 9 dice, mas los justos, dice el hipócrita, con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Versículo 9, el 8 no lo leí. El justo es librado de la tribulación. El justo es librado de la tribulación. El 11:10, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Mire, cuando los justos están ahí, cuando hay un barrio lleno de gente justa, todo es alegría, todo es gozo. Pero cuando es un barrio lleno de maldad, lleno de odio, es terrible y trágico. El 11:31, miren ahí mismo en el 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Gloria al Señor, Dios recompensará al justo en la tierra. Jesucristo lo dijo también en Marcos, Él decía, no hay nadie que haya dejado hermanas o padre o madre o hijo, tierra, posesiones por causa de mí, que no haya de recibir en esta vida 100 veces más. Y miren lo que dice el salmista, en esa misma dirección está esta gran verdad. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Gloria al Señor.
Aquí en la tierra hay promesa que Dios va a bendecir al justo, pero también en la eternidad Dios bendecirá al justo. 12:21. No se cansen, no se cansen. 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Wow. Yo creo en la Biblia. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Sí, bueno, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, adversidades que nos van a destruir. No, ninguna vendrá. Y si llegan, Dios, nuestro Señor, ha prometido estar con nosotros. El 12:7. Mire, el 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos, la casa, ahí está la bendición de los hijos. La casa de los justos permanecerá firme. Firme. ¿Cómo quieres tú que sea tu casa? ¿Cómo quieres tú que sea tu familia? 15:6. Miren el 15:6. En la casa del justo. En la casa del justo hay gran provisión. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren el Proverbios 12:26. Proverbios 12:26. Regreso una hoja en Proverbios 12:26. Se me pega la Biblia. Aquí está. El justo sirve de guía a su prójimo. Mire, qué bendición es que podamos nosotros ser de guía. Y bueno, tengo un montón de textos, pero termino y concluyo, hermanos. Concluyo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, hermano? ¿Qué es lo que debe preocuparle a usted? ¿Usted es justo? Bueno, si usted se rindió una vez a Cristo, si un día usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya somos justos. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros nos convertimos en justos. Entonces, ¿cuál debe ser el caminar de un justo? Concluyo. ¿Cuál debe ser el caminar del justo? Debe ser un caminar con Dios, que ama su palabra, que ama la oración, que sirve a su Dios, que obra, que ministra para la gloria de Dios. Ese debe ser el caminar de un justo. De un justo. ¿Y cuál debe ser la integridad de un justo? El justo dice que camina en su integridad, camina, entonces es fiel a su Dios, le sirve a su Señor, es un fiel siervo de Dios, fiel a su esposa, fiel a su hijo, obediente a la palabra de Dios, enseña a su hijo, cuida a su hijo, ora por su hijo, cumple sus funciones como padre, cumple sus funciones como esposo, cumple sus funciones como líder de la casa. Y por último, si usted hace estas dos cosas, uno, caminar con Dios, una íntima comunión con Dios. Y si usted camina en integridad, entonces usted va a ver los resultados poderosos del justo. Permanecerá firme, dice que será bendito, habrá bendición en su casa, sus hijos permanecerán. Será próspero, será alegría, será guía, será sabio. Eso es lo que entonces le espera al que quiere caminar con Dios y andar en integridad. Pónganse de pie, vamos a orar. Qué bendición, hermano, que a los justos es que se le dice esta gran verdad. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y todo está basado en un justo. Y estas promesas son para justos. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, camina en su integridad. Ayúdanos a caminar en integridad. Ayúdanos a caminar verdaderamente como justos. Lejos de todo pecado, la esencia del justo es una vida de santidad. Es una vida que se aleja del pecado. Es una vida que vive para Dios. Es una vida que ama a su Dios. Ayúdanos, Padre, a caminar en integridad y a ver los resultados de ese caminar. Sus hijos, dice el texto, son dichosos después de él. Pero no solamente nuestros hijos, nosotros mismos, nuestra descendencia, nuestras esposas,
y todo lo que nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros será bendecido, será bienaventurado, será dichoso. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a mi vida, gracias por hablar a mi corazón. Hermanos, todos ustedes son salvos, todos ustedes han creído en Cristo y gracias a Dios por ustedes que han llegado. Y entonces aquí la pregunta es, ¿está usted dispuesta? Aunque usted sea mujer, porque es cierto, enfáticamente hablé a hombres, pero esta verdad es para todo cristiano, para todo creyente. ¿Está usted dispuesta, hermana, y está usted dispuesto, hermano, a caminar en integridad, en la justicia, a caminar con Dios? Que a tener un verdadero caminar con Dios, lejos del pecado, amando su palabra, amando esa vida de oración, amando esa vida de integridad, de fidelidad a Dios, de obediencia a su palabra, de fidelidad a su esposa, de fidelidad a su hijo, de criar, de enseñar, de cuidar, de velar por su hijo, de ser un verdadero líder en su casa, en su familia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar ese reto? Caminar en integridad, caminar en justicia. Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Cuál va a ser el resultado? Bendición, prosperidad, dicha, alegría, sabiduría. Levanta tu mano. Estoy viendo las manos. Muy bien. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bien, qué bien. Cada mano. ¿Cómo vas a caminar tú? ¿Cómo vas a caminar? En integridad, caminar en una verdadera comunión con Dios. Gracias, Señor, por cada mano que se ha levantado. Alabado sea tu nombre, qué bendición. Todas las manos levantadas, haciendo un compromiso con Dios, reconociendo que necesitamos como padres caminar en integridad. Camina en su integridad el justo. Ayúdanos a caminar en esa verdadera justicia, en esa verdadera integridad, en ese verdadero caminar contigo. Y gracias, Señor, por las hermanas también que han levantado su mano, los padres, los hijos, los jóvenes. Gracias, Señor. Y quizás hay alguien ahí en su casa que debe también hacer un compromiso a caminar en integridad, en justicia, la obediencia a la palabra de Dios, y entonces esperar los benditos resultados de ese caminar con Dios. Alabado sea tu nombre, gracias por tu palabra, bendito seas tú. Ayúdanos, de otra manera no podemos, Señor, caminar en integridad. Que nada nos haga falta, oh Señor, qué bendición. Ayúdanos. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.